esa enfermedad, esa angustia se haya ido, Señor. Porque sabemos que donde tu pueblo te adora, allí está la presencia de Dios. Bendito el Señor. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Los bendecimos en esta hermosa mañana que nos da el Señor para estar en su casa, para congregarnos nuevamente después de un tiempo bastante largo sin congregarnos, pero estamos aquí nuevamente en la casa del Señor. Amén. Bendecimos a todos los que no vinieron hace 8 días, pero hoy los veo nuevamente rozagantes, ¿no? Rosados, simpáticos. ¿Cómo han crecido, no? Han pasado una cuarentena bien. Se nota que han pasado bien la cuarentena. También saludamos a los que están allí en sus casas, los que nos ven por vía internet. Es un gozo que nos vean en esta mañana desde acá de la Iglesia Vida Esperanza. Queremos que usted escuche una palabra hermosa que llene su vida, su corazón, que le hable a su vida, a su familia, y que la palabra que usted escuche, póngala en práctica, que es lo que importa, lo que Dios quiere que realmente hagamos. Lo que escuchamos de la palabra es para aplicarlo en nuestra vida diariamente. En la parte de atrás, hermanos, está la alcancía de misiones. Si usted desea aportar para misiones, ya usted sabe cómo se va a hacer, ¿verdad? Un aporte semanal que damos para misiones está en la parte de atrás para que usted pueda, si desea, ir allí y colocar su ofrenda de misiones. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en capítulo 24 de Lucas. Lucas 24. Los que están allí en su casa, en su hogar, también pueden buscar allí en la palabra. Lucas 24 es una historia muy linda, muy preciosa, porque es parte de la palabra de Dios. Amén. Y todo lo que es parte de la palabra de Dios es maravilloso, edificante para nuestra vida espiritual. Entonces, esta parte la he llamado como tema tan cerca de Jesús, pero sin conocerle. Ese es el tema que hemos preparado para hoy. Y está basado en esta parte, Lucas 24, que tiene que ver con 2 discípulos que iban hacia un lugar llamado Emaús. Lucas 24, del 13 hasta el versículo 35. Del 13 al 35. Vamos a leer allí la palabra. Es una historia, como les repito, extensa pero bonita, amén, donde 2 personas iban hacia una vereda cerca de Jerusalén llamada Emaús. Dice ahí la palabra: he aquí donde ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba cerca de Jerusalén, como a 60 estadios. O sea, hablan del mismo día, del día en el cual el Señor se levantó de los muertos, el día de la resurrección. Ese mismo día, iban 2 de camino hacia Emaús, un pueblo que quedaba cerca de Jerusalén, cerca de unas 11 kilómetros de distancia, más o menos unos 3 horas a pie. Bien, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó a ellos en el camino, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta,
poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo. Y cómo le entregaron los gobernantes, nuestros gobernantes y sacerdotes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no lo hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba las escrituras que decían de él, de todo lo que de él decían. Llegaron a una aldea donde iban, y él les hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ellos entonces contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Amén. Que Dios bendiga la palabra, nos hable en esta mañana con su palabra preciosa. Amén, hermanos. Así que esta historia, como les repito, aconteció el día de la resurrección. Y ya en la mañana, bien temprano, algunas mujeres habían visto el sepulcro vacío y habían anunciado que Jesús vivía, que Él ya no estaba en la tumba. Pero había un matiz de incredulidad, de duda a esa noticia, ¿verdad? Por eso estos hombres que iban de camino hacia Emaús iban hablando de la historia, iban hablando tanto que estaban asombrados de lo que había pasado los días anteriores, hermanos. Fue tanta la escena, fue tanta la experiencia que vivieron, que después de 3 días seguían hablando del tema, un tema que quedó en su corazón, en su mente tan latente, que ellos no tienen más tema de conversa, ¿verdad? Y un camino de 3 horas a pie, iban hablando y hablando del mismo tema constantemente, hasta el punto de que no se dieron cuenta de que el Señor se les metió en el camino y se unió a la charla junto con ellos en ese lugar también. Amén. Aquí pues no sabemos el nombre de estos 2 discípulos, ¿verdad? No son parte de los 12, porque no dice que era uno de los 12. En el versículo 18 dice que uno de ellos se llamaba Cleofas y el otro pues no sabemos cómo se llamaba el otro. Eran 2 de ellos, iban de camino de Emaús, ¿sí? Cleofas, dice la historia sagrada, dice que Cleofas era el esposo de una hermana de la Virgen María, de una hermana llamada Miriam. Eso dice la tradición, pero no lo dice la Biblia. Solo que aquí vemos que uno de ellos se llamaba Cleofas y era parte de los discípulos del Señor. Quizás era parte de los que estaban allí, que eran más de 12.
Lucas habla de que había más de 12 discípulos del Señor. Lucas capítulo 10 habla de que había como más de 70 discípulos que él envió a predicar a toda aquella tierra en aquella ocasión. Entonces, tal vez ellos eran parte de los 70, más no de los 12. Amén. Pero ellos eran ¿qué? Discípulos del Señor. Aquí dice en el versículo 13, he aquí dos de ellos, ¿verdad? Dos discípulos del Señor que ya quizás habían visto al Señor, lo conocieron y vieron sus enseñanzas y quizás habían estado con él mucho tiempo en que estuvo en la tierra en la parte de su ministerio. Bien, entonces el asunto es que ellos no estaban muy contentos, no estaban muy animados. Dice que iban tristes, iban sin esperanza, iban como aburridos, ¿verdad? Hablando de la escena, hablando de lo que pasó, que mataron al Señor, de la turba que se levantó, de cómo los gobernantes lo entregaron, de cómo fue esa traición tremenda, porque la muerte del Señor fue así, fue una traición, la muerte del Señor, una muerte infame, una muerte terrible, dolorosa, y una de las muertes más tremendas que ha habido en la historia humana, la muerte de Cristo el Señor. Así que esa parte iban comentando la experiencia, pero sin esperanzas. Iban sin una posibilidad de un avance en la parte espiritual y menos material. Mire, aquí encontramos en esta escena un matiz de duda en la vida de esos discípulos. Amén. Esto fue lo que los llenó de tristeza, lo que los llenó de falta de esperanza, la incredulidad. Y una de las cosas, hermanos, que hacen que el creyente se desanime es la falta de fe, la falta de confianza en el Señor, ¿verdad? Quizás el Señor nos habla en la palabra y nos amonesta que tenemos que creer. Dice en la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios recompensa lo que le buscan, dice la palabra. Porque dice también la palabra que la falta de fe es pecado, ¿sabe? Dudar es pecado delante del Señor. Y la duda hace que el creyente no avance en la vida espiritual. Hace que el creyente mantenga siempre en ese círculo vicioso de pecar, arrepentirse y otra vez pecar. Amén. Ese es un círculo que cumple el creyente en su vida religiosa y no tiene un avance en la vida espiritual. Pero aquí esta parte vemos que eran discípulos del Señor. Y el Señor llamó a esos discípulos para que fueran a ser sus pregoneros, los que iban a predicar la palabra al mundo entero. Amén. Y el Señor los empoderó para eso. Pero ellos estaban ahí pensando en que ya se acabó la esperanza. Miren lo que dice en la palabra, lo que dicen ellos en el versículo 20. Pero nosotros esperábamos, ¿sí? Ellos esperaban que ese Señor que murió iba a redimir a Israel. O sea, ya esa esperanza se había esfumado. Amén. Esperaban algo bueno del Señor Jesucristo. Pero después de muerto dijeron, ya murió. Ya ese Señor era un hombre que pesar. Es cierto que predicaba bonito. Tal vez había una posibilidad de esperanza, pero ya murió. ¿Ya para qué? Se frustró la esperanza que había en ellos cuando murió el Señor. Amén. Un matiz de ¿qué? De incredulidad. ¿Sí? La duda mata las esperanzas. La duda mata el avance espiritual. Y una de las cosas, iglesia, que hace que Dios
se limite en su mover en la tierra es la falta de fe en los seres humanos. Mire, cuando el Señor Jesucristo estuvo en Galilea, en su tierra, dice la palabra que Él no hizo muchos milagros ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque la gente no creía en Él. ¿Cómo era posible que uno de los nuestros, que se crió con nosotros, lo vimos jugar el fútbol, lo vimos ahí con todos los niños pequeños, creció con nosotros, hijo de un carpintero, va a ser el Mesías? ¿Cómo es posible de eso? Dice que el Señor se fue de allí sin hacer muchos milagros, por la falta de fe de esas personas. Amén. Ahora, cuando Él quiere moverse en la iglesia, o en cada creyente, pero que en el creyente hay falta de fe, Dios no actúa. Él se queda quieto. Él se queda sin avance del creyente en la vida espiritual. Amén, hermanos. Vamos a ver qué podemos ver en estos dos creyentes que iban para ese lugar llamado de Emaús. Número 1, ellos dos habían estado con el Señor, lo habían conocido, ¿verdad? Quizás vieron que era Jesús, pero no lo vieron como Dios. Miren lo que dice el versículo 19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Dijeron, de Jesús Nazareno. Mire, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo. Lo llamaron varón profeta. No lo llamaron Dios, ni Mesías, y menos lo llamaron Cristo. Lo llamaron un varón profeta. Ya el Señor en tiempo atrás se le mostró como el Cristo. Vaya conmigo allá a Mateo 16. Y mire cómo el Señor se les reveló a ellos como el Cristo. Mateo 16, versículo 15. Ahí estaba la pregunta que Él le hizo. Y ustedes, hablándole a los discípulos, a todos los que están ahí con Él, los 12 y los que están ahí alrededor, ¿ustedes qué creen que soy yo? Y dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Allí se le mostró, se le reveló Cristo a ellos como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y lo reconocieron como tal, que era Hijo de Dios. Lo hizo Pedro y todos los que estaban allí lo reconocieron, el Mesías, el Cristo, el Hijo del viviente, el Hijo de Dios. Pero ya después de la muerte lo bajaron de categoría. ¿Amén? De Cristo, de Hijo de Dios, a un profeta. Sí, un poderoso, hacía milagros, pero no pasaba de ser un profeta. Todavía hay religiones como los musulmanes que creen que Jesús es un profeta, pero que no pasó de ser profeta, pero que no creen que es Dios. Y una de las razones por la cual el Señor fue a la cruz fue porque lo acusaron de que se hacía pasar por Dios, por Hijo de Dios. Miren lo que dice allí la palabra en Marcos, capítulo 14. Toma un poquito de agua para avanzar. ¿Qué dije? ¿Marco qué? 14. 14, verso 61. Mire cómo allí a él lo acusaron. Dice la palabra, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le preguntó otra vez, le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito?
Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo de Dios, del hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las alturas, en las nubes. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos estos le dijeron, debe morir, debe morir. O sea, esa es una de las condenas que le dijeron al Señor, ¿verdad? Porque él dijo que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Los judíos tenían una teología acerca de Dios. Ellos creían en un Dios cercano. El judío del Antiguo Testamento habían visto un Dios muy cercano a ellos. Todo lo que usted conoce como el nombre de Jehová, Jehová Shalom, Jehová paz, Jehová Dios de paz, Jehová Rafa, Jehová es el sanador. Todos esos nombres de Jehová Shalom, Jehová Rafa, Jehová Nisi, mi estandarte, son nombres que le dieron los judíos al Señor, a Dios, como un Dios muy cercano a ellos, pero un Dios tan cercano como Cristo, que estuvo ahí con ellos cerquita, no lo tomaron así. El Señor se le mostró como Emmanuel, que es Dios con nosotros. Amén. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, un Dios que estaba con ellos, allí, al lado de ellos. Un Dios que estuvo con ellos todo el tiempo, hermano. Ese Dios que se hizo hombre. San Juan dice que ese verbo se hizo hombre. Pero muchos no lo tomaron así. ¿Cómo es posible que Dios se iba a hacer hombre, se iba a hacer carne, se iba a humanar? No es posible que Dios, ese Dios poderoso que dividió el mar rojo, que lo sacó con poder de Egipto, se iba a hacer hombre. ¿Cómo es posible de eso? Y más adelante, siglos más adelante, una secta se levantó diciendo que Cristo no fue hombre. Era imposible que Dios se hiciera hombre. Por eso se llamó la gnosis. Que decían que Dios no podía ser hombre, humanarse. Pero aquí miramos que Jesucristo se hizo hombre. Amén. Eso lo dice en Juan capítulo 1, versículo 4. Aquel verbo se hizo hombre, fue hecho carne y habitó con nosotros. Vimos su gloria. Pero dice Juan 1:11, y los suyos no le reconocieron. No le reconocieron. Qué triste, ¿no? La gente de aquel tiempo que vieron al Señor no lo reconocieron. Y bueno, la gente pues para de contar, porque uno de la gente del común espera cualquier cosa. Pero la gente que le seguía al Señor, sus discípulos, en este caso los 12, los 70, que lo vieron más de cerca, vieron sus milagros, que estaban con él, lo vieron, lo palparon, y ahora solo decían un profeta, no lo decían que era Cristo ni que era Dios. Qué tremendo, ¿no? O sea, no basta estar con Jesús para reconocerle, no basta. ¿Eso qué quiere decir? O sea, no basta estar en la iglesia para saber quién es Dios, no basta eso. Alguien puede estar en una iglesia, alguien puede hacer parte de un ministerio de la iglesia, quizás puede predicar, alguien puede quizás cantar también o lo que sea en una iglesia, pero eso no garantiza de que ese creyente tenga una relación firme con el Señor. Eso no lo garantiza. Uno se da cuenta de eso muchas veces, hermano, de que dice Cristo, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. Amén. No dice por lo que tenga, por lo que ostente o por sus títulos, no dice eso. Es por sus frutos, hablando de su carácter,
del comportamiento de la persona, que es lo que garantiza que ese creyente tenga una relación viva con Dios, firme con el Señor. A veces uno ve personas que están en la iglesia, que quizás hablan bonito en la iglesia, pero sus frutos son diferentes a un creyente correcto, que ama la palabra de Dios y que vive la palabra del Señor. Amén. No garantiza, hermanos, que usted vea una iglesia y que quizás haga parte de la iglesia, haga parte de todo lo que la iglesia haga, y que eso sea un buen cristiano. Eso no lo garantiza. ¿Por qué? Aquí vemos a estos creyentes, discípulos del Señor, que por mucho tiempo andaban con el Señor. Amén. Lo conocieron, ¿verdad? Vieron sus enseñanzas, pero no creían de que era el Mesías, menos de que era Dios. Solo dijeron un profeta, un hombre profeta muy poderoso, predicaba bonito, hacía milagros, pero era un solo profeta. Qué tremendo, hermanos. Amén. Número dos, no basta escuchar la enseñanza de Jesús para conocerle, no basta. ¿Saben por qué? Porque si alguien conoce de Biblia y de palabra, eran los judíos. Los judíos en los tiempos bíblicos eran formados en la palabra desde pequeñitos. La educación era basada en la palabra. Todo lo que era la parte educativa, la parte intelectual, la parte secular, era basada en la palabra. ¿Sí? A través de la palabra, a través de la Torá o del Nuevo Testamento o de la ley de Moisés, a través de toda la Biblia, ellos aprendían a leer, a escribir, hasta las matemáticas. Todo lo que ellos tenían era basado en la palabra. La cultura de ellos era movida en la Biblia, en la palabra. Así que, miren, el Señor le citó la palabra. Dice Lucas, el verso 27 dice, y desde Moisés hasta los profetas les enseñaba, les mostraba que Cristo, que eso hablaba del Cristo, hablaba del Mesías. Amén. Toda la Biblia habla del Mesías. Usted ve que toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta el último libro de la Biblia, habla del Mesías, habla del Cristo poderoso, del Mesías. Toda la Biblia habla del Mesías. Solo que muchos leemos la palabra y no la creemos así. Amén. Esa gente, esos creyentes, eran simples conocedores de la palabra. Tenían conocimiento de la palabra. Pero la palabra nunca pasó de logos a rema. ¿Sabe usted qué es logo? Logos es conocimiento. Conocían de palabra, hablaban de los profetas, hablaban de Moisés y conocían bien todo ese tipo de cosas, pero nunca vivían esa palabra que ellos habían conocido desde un tiempo atrás. Ahora, ellos por mucho tiempo escucharon a Jesucristo en sus enseñanzas y eso nunca les caló en su corazón, en su vida, en su mente, nunca les caló esa enseñanza, porque aquí lo muestra en la palabra. ¿Sí? Dice en versículo 26, no, dice el 25, y él les dijo, oh insensatos, tardo de corazón para creer lo que el Señor les había dicho por los profetas. O sea, hay gente en las iglesias, hermanos, que conocen mucho de palabra, escuchan del evangelio todas las semanas. Quizás en estos tiempos de pandemia, 6 meses como dijo el hermano, de quietud, usted escuchó mucha palabra en 6 meses. Quizás usted abre el YouTube, ¿verdad? El internet, y encuentra allí cantidad de predicaciones
Solo con un clic, usted le da clic a cualquier espacio, le salen ahí cantidad de predicaciones en un solo día. Amén, hermano. Pero todo lo que usted escucha, todo lo que usted ya conoce en la palabra, ¿quién le ha quedado en su corazón? Solamente hay personas que solamente pasan de un conocimiento, conocen algo nuevo, escuchan una enseñanza nueva, pero hasta allí. Eso solo les queda en la mente. Conocimiento, logos, conocimiento. Pero la palabra debe pasar de logos a rema. ¿Qué es rema? Es la vivencia. ¿Amén? Es poder poner en función lo que yo estoy aprendiendo de la palabra de Dios. Vivir la palabra. Que esa palabra se empodere en mí, se encarne en mí, porque es la palabra de Dios para mi vida en particular. Eso es lo importante, para conocer realmente al Cristo poderoso. Si un creyente es solamente creyente de conocimiento, pues aquí dice la palabra que el Señor regañó a los creyentes, a esos dos los regañó. Les digo, insensatos, tardos de corazón para no creer la palabra. Y muchos hoy tenemos que recibir también ese regaño, ¿verdad? Somos insensatos, tardos de corazón para creer la palabra de Dios. Porque solo somos creyentes de conocimiento, pero no creyentes de vivencia, de experimentar la palabra del Señor. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿qué se necesita para conocer a Cristo? ¿Qué debemos hacer para conocer al Señor? ¿Solamente ver un milagro? ¿Hacer parte de una iglesia? ¿O escuchar una enseñanza continua? ¿Leer la palabra todos los días? No basta eso. Eso no basta. ¿Sabe qué se requiere para conocer al Señor? Miren lo que dice el verso 28 de Lucas 24. Llegaron pues a la aldea a donde iban, y él hizo como si fuera más lejos, el Señor. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Número 1, tenemos que invitar al Señor a nuestra casa. Amén. ¿Quieres conocer a Cristo de corazón? ¿Conocerle realmente quién es Dios? Primero, invita a Cristo a tu corazón y a tu casa. Invítalo. Aquí el Señor hizo como si fuera más lejos. O sea, Él no dijo, voy a entrar a la fuerza con ustedes. No. Él esperó si lo invitaban a la casa. Ellos le invitaron. Venga, quédese con nosotros. ¿Verdad? Porque Él nunca obliga a nadie. El Señor nunca se impone a la fuerza en un corazón. El Evangelio no es obligación para nadie. Amén. El Evangelio es convicción para la gente. Que alguien sigue la enseñanza de Cristo por convicción, no por obligación. Porque por obligación Él no actúa el Señor. Él es un Señor. Él es Dios. Y Él espera que usted le invite a su corazón, a su hogar, para Él entrar y allí morar allí plenamente en su hogar, en su corazón de manera especial. Amén. Si usted está allí en internet y desea que Cristo muera en su hogar, invítelo a su hogar, a su corazón. Si usted está en este lugar y quiere conocer a Cristo realmente quién es el Señor, tiene que decirle, ven a mi corazón, a mi corazón, en mi vida. Tiene que invitarlo a su corazón, porque Él nunca entra a la fuerza. Él no se impone, Él es Dios y Él es un Señor. Así que quiero que por un instante invitarlo para que usted le diga al Señor, te invito a mi corazón, te invito a mi hogar. Allí en internet, los que están en internet me están viendo. Si usted desea decirle a Cristo, entra a mi hogar, invítelo ahora.
es tiempo oportuno para que usted diga: Señor, quiero que entres a mi hogar y que mores en mi corazón. Hágalo en este momento, en esta hora. Los que están aquí en el salón también lo pueden hacer. Díganle: Señor, te invito a mi corazón. Quiero conocerte. Porque quizás uno no sé quién eres realmente, como Dios, como Señor. Solo tenemos un Dios de conocimiento. Tenemos un Dios, creemos que Dios existe, creemos que Dios es el soberano y hasta allí. Pero Él quiere que sea algo más profundo. Por eso tiene que decirle: ven a mi corazón, ven a mi vida, ven a mi hogar. Maravilloso el Señor. Hable con Dios, dígale: Señor, entra a mi hogar, entra a mi corazón, entra a mi ser. Porque si usted lo invita, Él entra. Dice la palabra que Él está en la puerta y llama. Si alguno escucha la voz y abre, Él entra y es bendición. Número 2, dice en versículo Lucas 24, versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Número 2, para conocer a Cristo de corazón, realmente quién es, tiene que invitarlo a la mesa. ¿Sabe qué es la mesa? Para el judío la mesa era el sitio de más intimidad en la familia. La mesa era el lugar para compartir con la familia, un lugar de comunión, un lugar de intimidad era la mesa. Aquí el Señor estaba en la mesa con ellos, sentado. ¿Sabe eso de qué habla? Eso habla de intimidad. Ya está Él está en tu corazón y en tu vida, en tu hogar. Ahora hay que pasar tiempo con Él en intimidad. Tiempo con Cristo en intimidad, de comunión. Basta conocerle, invitarlo, no. Hay que pasar a un tiempo de comunión, a un tiempo de entrega, a un tiempo a solas con el Señor de comunión. Mire cuánta gente en el día hacen cosas, trabajan, oficio, una cosa y otra, y no sacan tiempo, ni siquiera un poco de tiempo para estar con el Señor en comunión. Por eso muchos no pasan de mero creyentes, llenos de tristeza, llenos de dolor, de aflicción, de problemas. Pero Él quiere que pase a un nivel diferente, un nivel mayor. Amén. Solo con tiempo de comunión con el Señor, tiempo de comunión, de intimidad con el Señor. Cuando usted pasa tiempo con Él de comunión con Dios, son tiempos de victorias, tiempos de hermosos, tiempo de crecimiento, de avance, cuando hay tiempo de intimidad con el Señor. Amén. Ahora mire, aquí dice en la palabra que el Señor tomó el pan y lo partió. Yo quiero decirle lo siguiente: esa casa no era la casa de Cristo, no era la casa de Jesucristo, no era su hogar. Y casi que por costumbre, el dueño de casa era el que hacía esto, tomaba el pan y lo partía y lo servía. Pero aquí Él tomó el control de la casa. Amén. Él cogió el pan, lo partió, como dijo: toma el control de la casa y vengo a servir a mi gente. Tomó el pan, lo partió, dio bendición y luego les dio, le ministró. El Señor siempre toma el control de cada corazón. Amén. Él no quiere que usted lo tenga en segundo plano, que tenga a Dios como segundo lugar. Él no quiere eso. Él quiere que en su corazón sea el primer lugar.
de todo su ser, su vida interior. Amén, hermanos. Ahora, miren lo importante aquí, hermanos, en esta parte. El Señor toma el primer lugar y luego sirve, ministra, luego fluye, luego imparte bendición a los que lo toman como primer lugar en su vida, en su corazón. Amén. Deja que Él hoy te ministre en tu casa. Deja que el Señor hoy te ministre en tu vida en esta mañana. Todo lo que tengas en tu corazón, Él lo puede quitar. Cualquier vacío, cualquier dificultad, Él la puede quitar. Todo lo que tengas en tu vida que te cargue, Él te puede aliviar. Tienes que dejar que Él te ministre, que Él te ministre. Primero, tienes que decirle: ven a mi corazón. Segundo, tiempo con Él de alabanza, de entrega, de adoración. Y tercero, tienes que dejar que Él te ministre. Amén. Que Él te sirva. Porque Él vino a eso, a servir, a ministrar a la iglesia, al creyente particular. Maravilloso el Señor. Dice que el versículo 31. Entonces, dice que se despertaron, ¿verdad? Dijeron: ese es el Señor. Lo reconocieron que es el Señor. ¿Y él qué? Se fue de su vista. ¿Qué es lo que le importaba a Cristo en esta ocasión? Que ellos lo conocieran como Dios, como Señor. Amén. Cuando vieron que era Cristo, entonces Él se fue de la vista de ellos, porque Él cumplió con el plan de que ellos pudieran entender de que Jesucristo era Dios, era el Señor, no un solo profeta, sino que era Dios, era el Señor. Eso es lo que Dios quiere que usted conozca en esta mañana, que lo tome como Dios, como el Señor de su vida, como aquel que lo llena todo, como aquel que es capaz de quitar su aflicción y su dolor, aquel que te puede bendecir en todo lo que tú quieras que te bendiga. Él a ti en tu vida en estos tiempos, en mi iglesia, en esta mañana. Amén. Él lo puede hacer. Él puede quitar tu aflicción. Él te puede darte lo que tú deseas en tu corazón, pero deja que Él te ministre en esta mañana. Saca de tu mente la falta de fe, la falta de esperanza, la duda. Sácala de tu corazón. Deja que el Señor te llene hoy más que nunca. En tiempos difíciles, espera en Dios y Él hará. Amén, hermanos. Maravilloso el Señor. Ahora miremos ¿qué pasó después de esto? Miren lo que ellos hicieron. Dice el versículo 33. Y se pusieron de pie. A esa hora se levantaron. Ya era de noche. Ya estaba oscuro quizás. Y se levantaron a esa hora y fueron a la ciudad, a Jerusalén, donde estaban los 11 reunidos. O sea, se congregaron. Buscaron comunión. Buscaron la unión con los demás hermanos en ese lugar. Amén. Se congregaron. Cuando uno conoce a Cristo, cuando uno tiene esa amistad con el Señor, anhela congregarse, anhela estar unidos en la iglesia, anhela estar aquí con la iglesia, congregados, en familia. Anhela eso, hermano, en este lugar. No pierda la comunión. Mira, a veces uno ve gente que vive sin conexión con los creyentes. Es verdad que en estos tiempos pues no se puede estar todo el tiempo congregado, es verdad eso, por causa de lo que hay que tener aislamiento. Pero a veces eso no implica de que uno esté en comunión con la iglesia. Amén. Perdemos contacto con la gente, nos desconectamos de la iglesia, de los hermanos. Pero Él no nos manda a que nos desconectemos, Él manda a que nos congreguemos, a que estemos siempre allí pendientes, ¿verdad? Un mensaje de texto, que estemos siempre pendientes
de lo que hagamos en la iglesia para estar allí empapados con las cosas del Señor. Eso se llama ¿qué? Congregarse. Número dos, ellos lo adoraron como Dios. Miren lo que dice en Lucas 24, 52, o sea, el último versículo. Dice, ellos después de haberle adorado, amén, ellos lo adoraron, o sea, vieron que era Dios. Pasaron de un profeta a adorarlo como Dios. Qué maravilloso. Amén, qué maravilloso cuando realmente adoramos al Señor de corazón. Quiero que allí en tu lugar, por último, pasemos un tiempo cortico dándole un poquito de entrega a Él en adoración. Amén. Allí en tu puesto, tus ojos cerrados, puedes decir al Señor, Señor, quiero adorarte. Dile, Señor, dame palabras para adorarte. Dile, Señor, quiero adorarte de corazón. Entrega tu vida total para un tiempo de entrega al Señor en adoración. Mira, Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Por eso adora al Señor, porque Él quiere que no solamente lo veas como el Dios de la Biblia, el que murió en una cruz, el que quizás partió la historia en dos. No, eso es cierto, pero Él quiere que lo adores como tu Dios, como tu Señor, como tu Salvador, como la fuente de tu felicidad, como tu proveedor por excelencia, tu compañía por excelencia, tu amigo fiel, tu amigo inquebrantable, inseparable. O sea, es un Dios que es para ti únicamente, un Dios únicamente para ti, un Dios personal. Amén. Pasa tiempo con Él de entrega, de reconciliación, de adoración y de alabanza al Señor. Y así lo puedes adorar. Número 3, dice que ellos hablaban de lo que habían visto, o sea, testificaron del Señor. Amén. Versículo 34, y decían, ha resucitado de los muertos el Señor. Y ellos contaron las cosas que habían visto, o sea, testificaron de Cristo el Señor. Amén. Esta semana quiero que hagas lo que ellos hicieron allí en ese lugar. Hablaban de lo que habían visto allá afuera. La gente de afuera quiere conocer lo que tú sabes de Cristo el Señor. Testifica de Cristo. Mucha gente hoy en día tiene hambre de Dios. Tenemos que hablar de Cristo. Amén. Porque es ese que tú conoces. Hay muchos que ya lo quieren conocer. Y es tiempo de que mucha gente conozca lo que tú ya conoces del Evangelio. Comparten la palabra con mucha gente allá afuera en el nombre del Señor. Amén. Ponte de pie. Vamos a alabar a Cristo de corazón. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Oh Dios de los cielos, te adoramos, te bendecimos, Señor, porque eres grande, porque eres maravilloso. Señor, oh Dios, queremos conocerte, Señor, realmente como eres, en particular para cada persona, Señor. Dile al Señor en esta mañana, quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte más. Quiero, Señor, conocerte, Señor, en mi vida como tú quieres que te conozca, Dios de los cielos. Abre tu corazón. Abre tu corazón e invítalo a tu corazón en esta mañana. Porque tú eres mi gran amor. Y
Pasa tiempo con Él en intimidad, con Él de comunión. Entra en mi casa. Y puedes adorarlo como el Señor, como el Dios del universo. En mi vida. Dile que entre a tu Rompe corazón. toda mi estructura. Entra, Señor, Sana todas a cada las corazón. heridas. Entra a cada hogar en esta mañana, Señor. Santidad. Entra, Espíritu Quiero Santo. amarte Ministra con solo tu a poder. ti. Ministra con Porque tu tú poder a eres cada mi persona, gran Señor. Bendito el Haz Señor. un milagro en mí. Déjalo que te ministre en esta mañana el Señor. Entra en mi casa. Déjalo que Él te ministre. Entra en mi vida. Que el Señor Rompe se lleve la toda mi enfermedad. estructura. Que el Señor se lleve Sana toda todas dificultad que hay en tu las hogar. heridas. Que el Señor se lleve toda angustia que hay en tu hogar, en tu vida en esta mañana. Que el Quiero Señor amarte solo a ti. llene cada vacío que hay en cada Porque corazón. tú eres mi gran amor. Que Él te ministre. Dile, Señor, ministra mi corazón y mi vida en esta mañana. Ministra mi ser en este día, oh Dios de los cielos. Levanta, Señor, tu iglesia. Levanta cada creyente, Dios de los cielos. Si quizás está lleno de dudas y de falta de fe en tu corazón, dile al Señor que saque de tu vida cualquier duda y falta de fe y que te coloque en tu corazón, en tu vida, esa esperanza de que Él puede ayudarte a avanzar y a crecer en la vida espiritual. Adora a Cristo en esta mañana, hermano, en iglesia, en este lugar. Bendícelo de corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Dios. Tú eres maravilloso, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Entra en mi casa. Adora al Espíritu Santo. Entra en mi vida. Exáltalo, Rompe exáltalo. toda mi estructura. Sana todas las heridas. Exalta al Enséñame Señor. tu santidad. Adora a su Quiero amarte presencia. solo a ti. Bendícelo en Porque este tú momento. eres mi gran amor. Bendícelo en este momento. Haz un milagro en mí. Porque Él está en este lugar. Entra en mi casa. Él está en tu hogar en esta hora. Entra en mi vida. A los que nos ven por el Rompe internet, toda mi quiero estructura. decirle que Él está en tu hogar en este Sana momento. todas las heridas. Su presencia está a tu lado en este momento. Entrega tu Quiero vida. amarte solo a ti. Deja que el Porque Señor tú eres mi gran amor. te bendiga con su comunión, con su presencia, con su hospitalidad. Recíbelo en tu corazón. Deja que el Señor te ministre en esta hora. ¿Cuánta gente hoy desea que Él le ministre en esta hora? Pues el Señor está dispuesto a ministrar, a liberar, a sanar, a romper cadenas, a bendecir, a suplir, porque Él es Dios poderoso, porque nada hay imposible para Dios, porque nada hay imposible para Dios. Y Él te puede ministrar, Él te puede romper todo yugo que hay en tu vida, toda maldición Él la puede desbaratar, toda carga Él la puede aliviar. El Señor quita toda incredulidad de tu mente y deja que el Señor fluya en tu ser en esta hora. Bendito el Señor para siempre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Maravilloso el Señor. Bien, amados, vamos a orar por la ofrenda en esta hora. Amén.
dice en la palabra, honra al Señor con tus bienes.